Bien, muy buen día con todos. Vamos a continuar con la clase de física correspondiente al tercer año de Bachillerato General Unificado, utilizando como texto guía el texto que proporciona el Ministerio de Educación. Muy bien. Entonces habíamos quedado, bueno, habíamos visto, ¿no? Lo que es el campo eléctrico, el campo magnético. Ahora vamos a ver el magnetismo. ¿Ya? Entonces, si por favor nos ayudan igual con la lectura. El señor Luis Heredia, por favor. A ver, licenciado. El magnetismo dice, las propiedades magnéticas de los imanes y de las corrientes eléctricas tienen como origen común el movimiento de cargas eléctricas. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces hay que tener en cuenta justo aquí el magnetismo. La propiedad importante o principal para el magnetismo es el movimiento de cargas eléctricas. Entonces nosotros vimos antes que podemos tener campo eléctrico y fuerza de campo eléctrico por el simple hecho de que la carga existe y está ubicada en el espacio. Para que nosotros tengamos propiedades magnéticas, deberíamos tener el movimiento de cargas eléctricas. Si solo tenemos cargas en reposo, no hay propiedades magnéticas. Entonces aquí debemos de notar que si tenemos el movimiento de cargas eléctricas, vamos a tener magnetismo. Muy bien, por favor, igual vamos a pedir la ayuda para la lectura. Veamos de el señor Juan Guaycuanto. Buenos días, dicen. Buenos días. Empero observo que las corrientes eléctricas se atraían o repelían entre sí y que podían atraer limaduras de hierro. En 1823 sugirió que el magnetismo natural era debido a pequeñas corrientes cerradas en el interior de la materia. En la actualidad, identificamos esas pequeñas corrientes con el movimiento de los electrones en el interior de los átomos. Un electrón que gira alrededor del núcleo equivale a una corriente que produce los mismos efectos magnéticos de un pequeño imán. Por otro lado, los electrones giran sobre sí mismos, produciendo efectos magnéticos adicionales. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí, bueno, sí, como menciona Ampère, fue uno de, bueno, también incluso lleva su nombre, la ley de Ampère. Fue un científico que descubrió que las corrientes eléctricas se atraen o se repelen entre sí. Algo parecido a los imanes, ¿no? Entonces, si yo tengo dos imanes con polos opuestos, entonces estos se repelen. Y si tengo imanes con polos alternados, un positivo y un negativo, se atraen. Esto también pasa para las corrientes. Entonces, si tengo corrientes en una dirección, en direcciones opuestas, entonces se atraen, en direcciones iguales se repelen. Ya, pero estoy hablando de corrientes, por ejemplo, en un cable, ¿no? Por donde pasan electrones, movimiento de carga eléctrica. En la actualidad, justo como dice aquí, se identifican estas pequeñas corrientes en el movimiento de electrones en el interior de los átomos. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros tenemos el átomo representado como un modelo planetario, en el que en el centro tenemos al núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo. Como el Sol, nosotros en el Sol tendríamos el núcleo y los planetas vendrían a ser los electrones girando alrededor del núcleo. Entonces, otra forma de ver la materia es que existen pequeños dipolos magnéticos en un material no imantado. ¿Qué es estos dipolos magnéticos? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos como azul, podríamos llamar un polo norte y como rojo un polo sur. La materia está compuesta de estos pequeños dipolos magnéticos, ¿ya? Que cuando están desordenados no generan atracción magnética. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una aguja, la punta de una aguja, ¿ya? Y
le acercamos a cualquier otro metal, no pasa nada, no atrae, porque sus dipolos magnéticos no están orientados, están aleatoriamente distribuidos. Cuando nosotros le acercamos a un material imantado o a un imán la aguja, entonces vamos a ver que después con la aguja podríamos atraer pequeños trozos de papel o en una corriente muy pequeña de agua podríamos desviar el agua. ¿Por qué? Porque ahora se han alineado estos pequeños dipolos magnéticos, estos pequeños imanes que están dentro de la materia, se han alineado. Entonces, cuando se alinean, estamos dándole magnetización a los materiales. Es mucho más fácil en materiales, en los metales, donde se pueden mover libremente los electrones, acomodar los átomos. Y ahí se reagrupan o se ordenan estos pequeños dipolos magnéticos. Entonces, antes teníamos teníamos los dipolos orientados aleatoriamente, sin ningún orden. Y cuando le ponemos en presencia de un material imantado, vemos cómo estos dipolos magnéticos sí se ordenan y va a hacer que este material, en este caso la aguja, tenga un campo magnético. ¿Ya? Entonces, veamos, igual vamos a pedir la ayuda aquí para leer esto. Muy bien. El señor Luis Torres ya participó. ¿Mm? Eh, Sí, aquí me encuentro, Liz. ya, muchas gracias. Por favor, nos ayuda con la lectura del recuadro en color verde. Listo, Liz, buenos días. A ver, el campo magnético es la perturbación que un imán o corriente eléctrica produce. Ya, ahí está bien, muy bien, ¿no es cierto? Entonces nos dice que el campo eléctrico es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica produce en el espacio que nos rodea. Entonces, al igual que antes, cuando nosotros teníamos el campo eléctrico, no podemos ver este campo eléctrico, así como tampoco podemos ver este campo magnético. Pero lo que podemos ver es los efectos que causa. ¿Cómo vemos estos efectos? O igual con las perturbaciones que se tienen. Entonces, cuando nosotros solo tenemos un imán, ni siquiera sabemos si es que está orientado o no, solo tenemos un imán y ya, en las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que es un imán? Cuando le acercamos otro material metálico y vemos que se atrae o se repele. Entonces, ahí estamos generando una perturbación en el campo magnético y estas perturbaciones son las que nos permiten saber si existen o no estos campos eléctricos o magnéticos, porque visualmente no están, o sea, no se ven. A la vista no se ven. Lo que vemos es los efectos que causan cuando le acercamos diferentes materiales, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, aquí tenemos la descripción del campo magnético. Dice que para determinar la intensidad del campo magnético, se define el vector campo magnético o inducción magnética con la letra B, ¿sí? Bueno, es la B porque, no, bueno, campo. Es un vector, por eso tiene la letra en la parte de acá arriba. Y el módulo de este vector del campo magnético se puede calcular con una fuerza magnética. F es la fuerza magnética. B es la velocidad que tiene la carga en movimiento, porque habíamos dicho que se producen campos magnéticos cuando tenemos movimiento de cargas. Y bueno, alfa es el ángulo que forman los vectores B, que es la velocidad, y el campo magnético. ¿Ya? Entonces, vamos a pedir aquí la ayuda igual para esta segunda sección. Veamos, por favor, Diana Sani nos ayuda con la lectura. Ya. Del cuarto rectángulo
Sí, del cuarto rectángulo. Ya, supongamos que en una región del espacio existe un campo magnético y que en ella situamos una carga de prueba Q. Experimentalmente comprobamos que si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella. Si la carga se mueve con una velocidad V, experimenta una fuerza magnética con las siguientes características. ¿Sigo, Licen? Sí, por favor. Es proporcional al valor de la carga Q, es perpendicular a la velocidad vectorial V. Su módulo depende de la dirección de la velocidad. Si el vector V tiene una cierta dirección, la fuerza magnética es nula. Si el vector es perpendicular a la dirección anterior, la fuerza magnética es máxima. Listo, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la descripción del campo magnético, ¿no es cierto? Esta es la fórmula general en la que nosotros vamos a ocupar. Y aquí hay algo muy importante, ¿no es cierto? Bueno, ya habíamos dicho que si es que las cargas están en movimiento, tenemos campo magnético. Entonces, aquí obviamente me dice que si es que la carga está en reposo, que está en reposo significa que la velocidad es cero, perdón, y no actúa ninguna fuerza sobre ella. Entonces, no hay fuerza, no hay campo magnético porque la velocidad es cero, la carga está en reposo. Entonces, sí, luego tenemos que si es que se mueve la carga con una velocidad v, entonces vamos a tener la presencia de un campo magnético. Características. A ver, aquí me está hablando de la fuerza. Veamos un momento si es que tengo acá. Me dice que la fuerza que nosotros tenemos aquí es proporcional a la carga. ¿Qué decíamos que significa que sea algo proporcional? Es proporcional al valor de la carga. Quiere decir que si es proporcional, si es que la carga aumenta, la fuerza aumenta. Eso significaba que sea proporcional. Es perpendicular a la velocidad. Esto es importante porque nosotros vamos a tener aquí, bueno, que se relaciona la fuerza, el campo magnético y la velocidad. Son vectores. Entonces tenemos que la fuerza es proporcional a la velocidad y al campo magnético. Esta X es un producto cruz de vectores. Cuando nosotros tenemos un producto cruz entre vectores, lo que decimos es que este resultado de aquí tiene que ser perpendicular, o sea, la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Porque como decíamos son vectores, entonces miren, aquí tenemos una representación donde la fuerza está en el eje y el campo está en el eje X. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que entre estos dos vectores se forma un ángulo de 90 grados. Entonces la fuerza es perpendicular al campo, ¿sí? Y también es perpendicular a la velocidad, ¿sí? A pesar de que la velocidad, nosotros lo vemos aquí en el plano, está movida, tiene un ángulo alfa respecto al campo magnético, pero entre los vectores fuerza y velocidad forman un ángulo de 90 grados. También son perpendiculares. Es una característica. Entonces nos dice justamente eso, ¿no? La fuerza es perpendicular a la velocidad. La fuerza es perpendicular a la velocidad y también es perpendicular al campo magnético. Y bueno, que sea nula, ¿no es cierto? O sea que si yo tengo que la ley de Lorentz me dice que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el campo, entonces si la velocidad es cero, la fuerza es cero. Si el campo es cero, la fuerza es cero. Entonces la fuerza magnética depende simultáneamente de la velocidad de la carga y el campo magnético que se genera. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que esta es la fuerza de Lorentz. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio para que esto sea visual? Acá tenemos el enunciado. Entonces dice, calcular la fuerza que un campo magnético de 2 por 10 a la menos 4 teslas, sí, perdón, eso me había olvidado. El campo magnético en el sistema internacional se mide en teslas y se representa por la letra T, ¿sí?
Entonces dice calcular la fuerza de un campo magnético de 2 por 10 a la menos 4 teslas. Ejerce sobre una carga eléctrica de 1 microcoulomb que se mueve perpendicularmente al campo con una velocidad de 10 a la 4 metros por segundo. Entonces, tenemos que ver que cumpla con todas las condiciones. O sea, que la velocidad sea perpendicular a la fuerza, que el campo sea perpendicular a la fuerza y, bueno, puede existir un campo entre un ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Graficamos aquí nuestra carga de 1 microcoulomb, ¿sí? El campo magnético es de 2 por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4 teslas. Dice que se mueve, bueno, me dice que se mueve perpendicular al campo magnético. Entonces, si el campo magnético está en el eje Y, como es perpendicular, entonces la velocidad podría estar en el eje X o en el eje Z. Por representación acá se le ha puesto en el eje X y la fuerza tiene que ser perpendicular a las dos, a la velocidad y al campo, entonces está en el eje Z. ¿Sí? Son 3 vectores perpendiculares entre sí. El ángulo que se forma entre la velocidad y el campo es de 90 grados porque están en cada uno de los ejes. Y aplicamos la ley de Lorentz para hallar la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética es la carga por la velocidad y por el campo. Esto en forma vectorial. En forma escalar, el producto cruz se representa como, bueno, la carga, el módulo de los vectores, que sería la velocidad y el campo, y el seno del ángulo que forman estos dos vectores. La velocidad y el campo forman un ángulo de 90 grados. Ya, entonces, reemplazamos. La carga tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6 coulomb. La velocidad es 10 a la 4 metros sobre segundo. Y el campo es de 2 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Sí? Y una tesla es la abreviación de un newton sobre amper por metro cuadrado. Pero bueno, aquí si se le ponía la T de Tesla, también era correcto. Y el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que era 90 grados. Entonces, finalmente tenemos que la fuerza es de 2 por 10 a la menos 6 newtons. K indica la dirección en Z, ¿sí? Que está en la dirección Z. Y si solo queremos ver el módulo de la fuerza, entonces son los 2 por 10 a la menos 6 newtons. Entonces aquí para este ejercicio estamos aplicando la ley de Lorentz para calcular el valor de la fuerza magnética. Porque como ya vamos viendo hasta ahora, entonces hay dos tipos de fuerzas. La fuerza eléctrica, que es solo por la presencia de las cargas separadas de una distancia, y la fuerza magnética, que es por la presencia de un campo magnético y la carga en movimiento. Entonces, esta es para la fuerza magnética. Tal vez alguna pregunta hasta ahí. Muy bien, vamos a ver un último ejercicio antes de terminar la clase. Ya, a ver, antes de terminar la clase voy a tomar la asistencia. Por favor, enciendan sus cámaras. Ya, muy bien. Entonces, a la cuenta de 3, hago una captura de pantalla para tomar la asistencia. A ver, 1, 2 y 3. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la asistencia para la clase de física. Dice, Dígame. Ujú. yo no, estaba medio ocupado, no me puedo poner para la asistencia, por favor. Ya, a ver, bueno, podemos volver a tomar otra foto, ¿sí? Gracias. A ver, otra vez, por favor, enciendan sus cámaras. Listo, muchísimas gracias a todos. A la cuenta de 3 para tomar la asistencia. 1, 2 y 3. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, tenemos la asistencia. Y ya, entonces voy a hacer una revisión rápida del último ejercicio antes de concluir la clase. Ya, entonces, tenemos, ¿no? Que si tenemos una
carga positiva en un campo magnético uniforme con una velocidad perpendicular al campo, la fuerza de Lorentz le obliga a seguir un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos una carga positiva, que es esta, en un campo magnético uniforme que es perpendicular a la velocidad. Entonces, estas X de aquí significan que el campo magnético está entrando. O sea que vendría, como por decir, de atrás de nosotros, atravesando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, de nuestra espalda hacia enfrente. Significan las X. Esa es la dirección que tiene el campo magnético. Y tenemos que si es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Entonces la fuerza se ve obligada a seguir, la trayectoria de la carga se ve obligada a seguir una trayectoria circular. Podemos encontrar el radio de esta trayectoria circular relacionando la fuerza centrípeta, ¿sí? Porque si sabemos que es una trayectoria circular, entonces la fuerza tiene que seguir una fuerza centrípeta que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, lo que es lo mismo que tener la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa sería la fuerza centrípeta sabiendo que describe una trayectoria circular. Mientras que también por la ley de Lorentz sabemos que esta fuerza centrípeta se vio generada por la fuerza magnética que apareció, que es la multiplicación de la carga, la velocidad y el campo. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, de aquí la de la fuerza centrípeta y la de la fuerza magnética, podemos despejar el radio. Entonces, el radio de esta trayectoria circular va a ser la masa por la velocidad dividida para la carga multiplicado por el campo. Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo donde nos dice que un electrón entra a un campo magnético uniforme de 10 a la menos 3 teslas con una velocidad de 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo y perpendicular al campo magnético. Entonces, calcular la fuerza que actúa sobre el electrón. Ve el radio de la órbita circular que se describe. Entonces, me dan como datos muy importantes. La carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19. La masa del electrón es 1.9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Para nosotros calcular la fuerza, aquí está, era la carga por la velocidad y por el campo. Entonces la fuerza es la carga, velocidad del campo. La carga es 1.6 por 10 a la menos 19. La velocidad eran los 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo y el campo era el 10 a la menos 3 teslas. Entonces multiplicando todo esto tenemos una fuerza magnética de 4,8 por 10 a la menos 15 newtons. ¿Ya? Y el segundo literal nos pide calcular el radio de la órbita circular. Entonces, para calcular el radio de la órbita circular, lo que hacemos es aplicar esta fórmula de aquí arriba, que nos pedía que multipliquemos la masa por la velocidad y que dividamos para la carga y el campo. Entonces, la masa es 9.1 por 10 a la menos 31, que es esta. La velocidad es 3 por 10 a la 7, lo que me decía en el enunciado. La carga del electrón siempre es la misma, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el campo magnético de 10 a la menos 3 teslas. Entonces yo introduzco estos valores en la calculadora y obtengo el radio de la circunferencia de 0.17 metros. Listo, muy bien. Muchas gracias por asistir a la clase del día de hoy. El deber, como les había mencionado, estará en la plataforma el día lunes o martes en la noche y van a tener aproximadamente un mes para resolverlo. Por favor, cualquier duda o inconveniente, me preguntan, ¿sí? Los horarios de consulta son los días lunes de 8 a 9 de la noche. Yep. Muchísimas gracias. Por favor, disculpe que le interrumpa, no sea malita, que me ayude con la asistencia, porque yo no puedo encender mi cámara porque estoy en mi trabajo, no me dejan encender la cámara, pero sí estuve toda la clase, por favor. Bueno, ya tomamos la asistencia.
Porfis, dicen porque yo no puedo encender la cámara porque estoy en el trabajo, pero sí, sí estuve presente en la clase. Ah, perdón, ¿cuál es su nombre? Es Catherine Quintana, dicen, por favor. Me parece que sí estaba. Ah, no, sí, sí está, no, no hay problema, sí está. Ya, Alicia, muchas gracias. Sí está. Ya, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase. Un muy buen fin de semana. Gracias, hasta Gracias, luego. Licen. Ah, Hasta Gracias. luego. Dicen, gracias. Gracias, hasta luego.